Bueno, acá estamos con el gran amigo Carlos Escolari, que empezamos como una nueva etapa. Con él hicimos la primera entrevista sobre su nuevo libro, en ese momento en inglés, que ahora está en castellano, sobre Media Evolution, evolución de los medios. Y hoy lo vamos a entrevistar, que era la idea original de estas entrevistas, no solo tomar los textos nuevos, que es interesante y que se difundan, sino recuperar textos que son, al menos para mí, creo que para más gente que uno, pero por lo menos para mí, hitos, momentos donde uno se encuentra con ese libro y algo cambia, algo se tuerce, algo se mejora, algo se pone en crisis. Entonces hoy con Carlos, hola Carlos, ¿cómo te va? Este, Vamos a hablar de hacer clic hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales que fue publicado exactamente, gracias Carlos, en el 2004, hace 20 años. Esto podría ser un festejo de hacer clic. Carlos, bueno, es conocido por todo, es catedrático en teoría, análisis de la comunicación digital en la Pompeu Fabra, ha dirigido investigaciones europeas así de largo aliento y en general tiene una trayectoria que uno, simplificando, lo ha llevado en un principio de la sociosemiótica a las mediatizaciones, en un momento bastante inaugural de esa terminología o esa denominación disciplinaria, a las discusiones dentro de lo que sería la ecología de los medios. Pero hacer clic, para mí, sigue siendo un libro de actualidad, en lo que con fanfarronería describo mi paréntesis epistemo político metodológico, la relectura de Hacer clic o Hipermediaciones, que es otro libro sobre el que podríamos volver, me reveló, o sea, me sirvió en el sentido de cosas que tenía suelta, las volví a organizar y leído 10, 15 años después, me organizó. Entonces, Carlos, te agradezco que aceptes que no todos los autores les gusta revisar su obra antigua. Bueno, a algunas no les gusta ni revisar su historia nueva, pero te agradezco que nos respondas sobre hacer clic. Bien, no, yo encantado de charlar. Yo soy de los que nunca he sacado una edición aumentada o corregida de algún libro. Se podía haber hecho con hacer clic, se podía haber hecho con hipermediación y capaz que de acá a unos años el libro sobre evolución de los medios, pero digamos como que quedan ahí como una marca de época. Sí, a mí, viste que siempre, yo por lo menos vengo insistiendo, con vos conversamos bastante, sobre la cuestión de que aunque estés trabajando en la Pompeu Fabra, aunque uno, viste, se convierta en alguien supuestamente importante, no dejamos de ser autores periféricos. Y si los periféricos somos además argentinos, tenemos que sobredisculparnos cuando hacemos homenajes o reconocimientos a colegas de la región. Pero a mí me parece que hacer clic generó una movida o propuso una movida que todavía sigue a nivel internacional, no solo en castellano, no solo o sea, pienso la relación con Castells, con Jenkins, digamos, en ese universo. Ni que hablar dentro de la semiótica y la sociosemiótica, pero genera una especie de nueva relación entre lo disciplinario y las nuevas mediatizaciones. ¿Cómo ves a la distancia ese momento? ¿Tenías un programa de investigación o fue un primer experimento académico, viste, como para... No, hacer clic, a ver, es la versión legible de mi tesis doctoral. En el 90 me fui a Italia, después de haber trabajado en la Universidad Nacional de Rosario, haber empezado de ayudante, jefe de trabajos prácticos, bueno, final de los 80, y en el 90 me fui a Italia, me desvinculo de la universidad, empiezo a trabajar en el sector digital, multimedia, pensemos que en el 91 aparece la web, en esa época se trabajaba mucho produciendo CD-ROMs, de ahí yo me dedicaba a diseñar interfaces, la arquitectura de la información y las interfaces de CD-ROMs. Después ya, 94, 95, ya llega a la web.
Eh, y bueno, allá por el 98, 97 en realidad, dije, bueno, como que me picaba un poco la idea de volver a la universidad, ¿no? Y digo, quiero hacer un doctorado. Claro, yo ya estaba todo el día trabajando, diseñando interfaces, diseñando productos interactivos, multimedia, y estando en Italia, yo en Turín, en Torino, yo había tomado contacto con todo el grupo de semióticos de Torino, donde estaba Guido Ferraro y nuestro gran amigo Paolo Bertetti. ¿M? Y otra gente. Sacaban la revista Lexía, yo empecé colaborando en Lexía. Y, y claro, bueno, a la hora de, entré en el programa de doctorado en Milán, en la Católica de Milán, con el profesor Bettetini. Alrededor mío, o sea, Bettetini empezó haciendo semiótica del cine. La segunda generación, primera generación de discípulos, hizo semiótica de la televisión, ¿no? De otros medios audiovisuales, del cine también. Y ya los que llegamos después hacíamos semiótica de temas digitales. Estaba la Nicoleta Vitadini, que se había doctorado antes que yo, tiene cosas incluso traducidas al castellano, sobre semiótica Sí, la leí del yo. hipertexto. Matteo Vitanti hacía la tesis sobre semiótica del videojuego. Gianni Sibila la semiótica del videoclip. Y yo entro con semiótica de la interfaz, que es lo que yo trabajaba todos los días. Eh, em, Eso empezó en el 98, yo defendí la tesis en abril Esto del en 2000. Torino. Sí, sí, la Universidad de Milán, ¿eh? Yo Ah, iba una vez por semana a hacer los cursos y después la defensa fue todo en está bien. Milán. Y en el 2002 ya me incorporo ya con mi familia nos mudamos cerca de Barcelona, me reincorporo a la vida universitaria y nada, en el 2004 había unos contactos con Gedisa, qué sé yo, bueno, salió la posibilidad, estaba esta colección en Gedisa, Cibercultura, que recién empezaba, ahí publicó también Alejandro Pisistelli, la Internet, la imprenta del siglo XXI, y yo entré con este libro, que es mi libro más semiótico, digamos, porque viene de toda esta experiencia italiana de análisis semiótico. Es un libro, yo lo que hice un poco ahí fue cruzar la tradición de Umberto Eco, que es más semiótico y cognitiva, ¿no? Cuando Eco habla de los frames, ¿no? De los guiones mentales y toda esa historia, que es su modelo interpretativo, yo me cruzo eso con lo que era en ese momento los planteos más avanzados de Human Computer Interaction, ¿no? Interacción persona-ordenador, los trabajos de Donald Norman, Nielsen, que venía trabajando ya el tema de la usabilidad. Lo que es interesante es que cuando yo hice la tesis, 98, 2002 y los primeros años de mi reingreso al mundo académico ya después del 2002, mis principales interlocutores no estaban ni en las ciencias sociales ni en la semiótica prácticamente. Estaba toda gente de ingeniería que hacía usabilidad, diseño interactivo, ¿no? Después, bueno, poco a poco me fui rearmando las Te relaciones iba con a el mundo preguntar después por de la eso, pero ya comunicación. que decís esto, en el libro yo leí esa impronta que yo intenté hacer con plataforma mediática y salió bien, pero para otro lado, de interactuar con los diseñadores, ¿no? Con los programadores, que en definitiva, sea la mediatización que sea, estás trabajando con intercambios discursivos, más, menos complejos. Ese programa de interacción, eh, ¿lo seguís manteniendo? ¿Lo abandonaste? ¿Está puesto en otro lugar? ¿Cómo está? Porque yo creo que ahí hay un cambio de época, ¿no? Sí, a ver, por un lado era mi experiencia personal. Yo estaba fuera de la Claro. universidad, sí, seguía leyendo libros, hacía la tesis, pero estaba todo el día diseñando este tipo de cosas, ¿no? O sea que me interesaba mucho, era casi natural ese tipo de relación. Después, claro, si uno trabaja más la cuestión mediática, claro, uno debería incidir sobre los que están creando comunicación, que es otra esfera totalmente diferente. Quizás, bueno, lo que sería la segunda parte de este libro son las leyes de la interfaz, cuando yo este modelo de análisis, que acá es micro, lo Sí. escalo, ¿no? O sea que ahí podría pensarse una nueva interacción con la gente que está trabajando en el sector tecnológico, haciendo otras cosas. Sí, lo que pasa es Pero que yo creo ha que habido una especie de divergencia, ¿no? sí, yo creo que bueno, en ese caso estaba muy cercano al mundo de la Sí. producción y la Ah, creación. Las cosas que yo estoy escribiendo ahora, un gran marco evolutivo de los medios, sí, puede interesar a algún estratega de los medios, pero el otro día, bueno, en una entrevista se hablaba de este tema. Por ejemplo, en Argentina, pensando el ejemplo argentino, ¿cuántos directores, dueños de medios de comunicación tienen interés por estas cosas? Yo creo que salvo Jorge Fontevecchia no hay no, ninguno que no. tenga un interés así intelectual de informarse, de ver qué se está discutiendo Sí. en otros países, ¿no? Es una rara avis en ese panorama.
Pero bueno, como que esto era un libro más plano, ¿no? El libro de trinchera, ¿no? Al que está trabajando en diseño de interfase, eso le puede servir Sí, mucho no sé, este yo tipo de enfoque. cuando dejo los medios masivos transiciono los medios masivos al ecosistema digital, por denominarlo así, y aparece en mi horizonte de lo platafórmico, tu libro y la propuesta de lo interaccional como complementaria de las propuestas enunciativas. Me parece que fue muy útil y está muy bien desplegado. Tal vez por esta cuestión de que ya tenías esa práctica de cómo era vivir en Sí. plataformas, digamos, ¿no? Que es algo Es que... muy interesante porque yo cuando estudié en Rosario a finales de los 80 no tuve una formación semiótica profunda, ¿no? Yo empecé de semiótica de cero a estudiar en Italia, cuando tenía que hacer un examen para entrar al doctorado. Entonces empecé de Saussure en adelante, me leí Sí. todo, algunas cosas con gran placer, o sea, me leí prácticamente todo, o sea, yo ya había leído cosas de Humberto Eco, pero de manera bastante esporádica y fragmentada. Hice un programa de lectura cronológico de Humberto Eco, me metí con Gray Más, que es un laberinto, digamos, pero Trataste de bueno, eso explicarte para poder por entrar en el qué doctorado. pasó entre la estructura ausente y el Tratado de Semiótica General, ¿no? Que algo pasó ahí. Sí, ¿no? Y Este, Lector in Fábula, que para mí es el modelo que yo eso fue un aplico es cambio. Lector in Fábula total, Bien. ¿no? Y mientras leer las cosas que se iban publicando en interacción persona-ordenador, el tema de interfase, diseño interactivo, en esa época había mucha producción y experimentación. Bueno, yo hice un cruce de eso y trabajando siempre a un nivel muy micro. Ahora, todavía no ves que hay un poco resistencia, por lo menos en el mundo veroniano que yo frecuento, en aceptar pasar o hacer convivir el contrato de lectura de liceo con el contrato de interacción que vos proponés. Y a mí me parece, eso bueno, a mí me sirvió mucho para vida mediática, por ejemplo, traté de expandirlo, pero me parece que hay resistencia y que no entiendo bien, porque ¿cómo lo ves vos? ¿O no No, la yo ves nunca he la percibido nada, resistencia? tampoco ni a favor ni en contra. Sé que hay gente que lo Ah, cita, el libro lo usa. Eh, a ver, el concepto de contrato está presente en la semiótica greimasiana, está presente en la semiótica de Humberto Eco, explícitamente. Greimas habla del contrato, Eco habla de cooperación interpretativa, o sea, yo creo que el gran aporte de la semiótica a todas las teorías de la comunicación es que rompe con la famosa flechita, ¿no? Pensá que ya a principios de los 60 en Italia había un semiótico, Ferruccio Rosilandi, que él criticaba la idea del paquete postal. Decía, la comunicación no es un paquete postal que uno mete algo adentro y el otro lo abre y lo recibe y tiene un impacto, bien. ¿no? Claro, la semiótica fue quizá la teoría, es la teoría más seria que destruye el modelo de Shannon y Weaver, ¿no? Esta idea que permea el discurso de los periodistas, de los publicistas, ¿no? Vamos a hacer una campaña para impactar en el target, ¿no? Toda la jerga militarista, ¿no? Y la semiótica viene a romper eso, viene a complejizarlo, y eso es el gran aporte. Entonces, bueno, en el mundo de la interacción persona-ordenador, todavía había modelos muy shannonianos, digamos, muy simples de Sí. eso. Y a mí esto me sirvió para complejizar justamente esas miradas. Es un mundo de ingenieros también, que no es que les gusta mucho complejizar. Ellos quieren cosas muy simples, muy algorítmicas, muy de procedimiento, Sí, digamos. le gusta, a mí me gustan los ingenieros, ¿no? Le gusta simplificar ciertas cosas que a veces nos hacen bien y sostienen Es la el sentido complejidad de práctico que tiene. ciertas cosas, la complejidad de ciertas cosas que nosotros solemos olvidar, digamos, digo nosotros, como lo de ciencias sociales en general. Sí, Eh, volviendo al tema del contrato, perdón. sí, sí, No, como que había un concepto ahí, una idea que es de Verón, evidentemente, contrato de lectura, pero que es parte del background de toda una serie de líneas de la semiótica. Así que bueno, qué sé yo, o sea, habrá uno que le gustará, otro menos. Eh, yo creo que, bueno, obviamente los contratos de lectura son mucho más complejos que un contrato de interacción. El contrato de lectura hay toda una profundidad del proceso interpretativo, de los guiones que uno tiene que activar, que son muy diferentes a una interfaz, uno tiene que interpretar un botoncito, una palanquita, y inmediatamente, ¿no? Hacer que eso se sí, vuelva eso transparente, ¿no? discutiría yo y creo que estamos en proceso de aprendizaje. Siempre hay un ejemplo sencillo que a mí me gusta, pero que muestra la complejidad, es que a vos te me gustean. Bueno, vos a lo mejor tenés muchas interacciones, yo soy más bien de pocas interacciones, soy poco relevante en términos así de plataformas, pero yo creo que es una experiencia general que es el me gusteo raro, ¿no?
vos me gusteás algo que publico, y digo, bueno, somos amigos, todos, nos gusta lo que hacemos, estamos así en nuestra burbuja. Pero no voy a hacer nombre. Me gustea cierta gente que también es muy conocida, todo, y digo, ¿por qué me gustea esto? Es decir, el me gusteo, que es un gesto aparentemente sencillo, esconde una complejidad que te obliga a una interpretación a veces con pocos elementos. O sea, tenés que reconstruir todo tu sistema de intercambio con ese personaje para entender por qué una vez te me gustea y 50.000 te ignora. Claro, pero ahí te ¿No? estás yendo al umbral superior de Eco, ¿no? Ya la cuestión casi cultural, que es el Claro. debate actual sobre los emojis, ¿no? Los boomers usamos todavía el pulgar, ¿no? Cuando la gente más joven no utiliza ese tipo de La signos. memética Y yo, explotó para digamos, todos el lados. hacer clic se mueve en el umbral inferior de Eco, cuando la percepción se cruza con la protosemiosis que habla él, que es un tema fascinante, que no sé hasta dónde se ha seguido trabajando después, porque yo creo que hay toda una zona gris ahí, ¿no? Que él lo va describiendo muy bien eso. En tu libro hay, y además como lo decís, hay una posición interdisciplinaria, en el sentido, viste, están los ingenieros, están los semiólogos, están los diseñadores. Bueno, en algún momento hay que sentarse, seguramente podés agregar antropólogos, etnógrafos o ecólogos, ¿no? Y es la visión de lo inter, que para mí es útil. Pero últimamente te veo que venís y no sé cómo lo relacionás con el libro, si hay una trayectoria ahí reivindicando mucho la posición de Weisbord, pero que en realidad habla de las teorías de la comunicación, ¿no? Que es un tema, que es la comunicación y todo eso. Pero él dice, y a vos te gusta, que la salida es una salida postdisciplinaria. A mí, esto hemos discutido con diversas razones, ¿no? Sí, que todo sea post, a mí no me molesta, lo he utilizado. Que estemos en una época trans, me encanta, ¿viste? Que todo se pueda mezclar con todo y que todo derive hacia cualquier lugar. O sea, no es un problema ideológico, pero a mí me parece que en la mesa de la interdisciplina, en ese lugar, si el ingeniero se pone a hablar de semiótica, si el diseñador se pone a hablar de ingeniería, de data science, si el etnógrafo se pone a hablar de problemas de programación, es re lindo, ¿viste? Y todos sentimos como que algo aportamos, que somos re inteligentes, pero me parece que es inoperante. En cambio, para mí, vos sabés, te estás dedicando a la ecología de los medios, ok, no vas a dejar tu pata semiótica, pero si me siento, si tengo que escribir, como me tocó en el vocabulario crítico, por esos milagros, escribir sobre ecosistema mediático, yo te consulto a vos, digamos, no es que me pongo a escribir desde mi supuesto saber genérico. Entonces, ¿cómo ves hoy, y me gustaría que lo cruces con hacer clic, ¿no? La tensión entre interdisciplina, transdisciplina y postdisciplina. Yo creo que, tenemos que huir de todos estos prefijos, me parece. Yo recuerdo, hay un artículo de Miquel de Moragas, de los años 80, profesor emérito de la Autónoma de Barcelona, de aquí. Él hablaba de bidisciplina, multidisciplina y Leí hace transdisciplina. poco el posteo por Sí. hasta la Después, claro, entrevista, se, por lo se de... fue incrementando la cantidad de prefijos, ¿no? Eh, yo creo que es un debate, bueno, que va y viene y siempre estamos dando vuelta. A mí el concepto de post, ya incluso en cultura snack, hay que huir del after post, hay que irse después del post. Eh, lo que me gusta de Weisbord es el concepto de zona de intercambio intelectual. ¿Eh? Eso sí, Que yo creo que, bueno, a su manera, hacer clic es una zona de intercambio intelectual, podríamos decir, el libro de Weisbord es del 2019, ¿no? Hacer clic es bidisciplinario, si se quiere, porque hay semiótica y ciencias cognitivas, ¿no? Un poco ese es la cruza, la hibridación que hay ahí dentro. Claro, sumarle más hibridaciones se va perdiendo, a lo mejor es necesario en algún momento tirar algo de antropología, de sociología, pero pensar de hacer la gran mezcla, el gran cóctel, esto es como hacer una ensalada con 20.000 cosas,
las mejores ensaladas son las que tienen tres componentes y están bien equilibrados, ¿no? Y le das una gotita, un toque de alguna cosa y ya está, ¿no? Si uno mete 25 ingredientes, ¿no? Cuando uno va a estos restaurantes que no se puede armar la ensalada, uno se entusiasma y le mete cosas, después es Sí, espantoso, sí, todo pierde el gusto, ¿no? sí. Bueno, yo hacer clic es bidisciplinario, es socio, es semiótica y ciencia cognitiva. Yo creo que se mueve en esas dos dimensiones. El ping-pong es ese. Eh, y yo creo que, bueno, yo creo que hay que empezar de estas pequeñas bidisciplinaridades si queremos seguir jugando a los prefijos. Y después cada investigación exige, llama en causa algunas cosas más o algunas otras menos y otras no las llama en causa. Yo creo que también ahí no hay A que mí me forzar la gusta la idea cosa. de que si te enfrentás a un problema en una investigación que no podés resolver con tu marco teórico metodológico, llama a alguien que se sienta al lado tuyo y te ayude y encontrar Totalmente, ahí. Sí, sí, yo estoy de totalmente. acuerdo que no hay que expandir infinitamente. Bueno, ya para ir terminando, pero tranquis, tenemos tiempo. Eh, yo puedo, depende del tipo de seminario que dé, que sigo dando seminario, puedo meter como bibliografía sin ningún problema o libro o capítulos de hacer clic. Vos, por lo que Sí, me hay una decís, sos síntesis, como perdón, que hay lo una vas síntesis abandonando. en un libro en el cuarto o quinto volumen de Signis sobre las interacciones digitales. Mi capítulo, hay un artículo, es una breve, una síntesis casi de hacer clic. Después es muy interesante ese número, es el monográfico de Signis, Me de la acuerdo. primera época, ¿no? De Sí, Signis, sí. que hay artículos, bueno, también Fraticelli, Sí, sí, sí. que su modelo de análisis era similar al de Nicoletta Vitadini en Italia. Sí, Y hay sí. gente que, bueno, ahí ves la raíz semiótica que florece en diferentes lugares, pero como que dos personas trabajando un mismo objeto de estudio con formación, buena formación semiótica de base, llegan a desarrollar modelos de estudio muy similares, ¿no? Sí, bueno, pero ¿lo pondrías en la bibliografía o no? No hay que poner libros viejos en la bibliografía. No, no, vale, si alguien me pide mañana, hay que armar un curso de semiótica de la interacción. Yo creo que el modelo de análisis es totalmente válido. Pasa que en vez de aplicarlo, yo en el libro analizo, ya había evolución, ¿eh? Estaba la evolución del procesador de texto, o sea, Sí, era una mirada me evolutiva de la acuerdo, sí, sí. interfaz, ¿no? Está la evolución de clarinonline.com, ¿no? Cómo evolucionó la web de Clarín, y después analizo un trabajo eh, artístico que, digamos, descolocaba al usuario, rompía la regla de usabilidad a propósito, ¿no? Pero yo creo que, claro, a lo mejor este mismo marco teórico, hay gente, doctorando, gente que hace el máster que dice, no, quiero, dentro de mi investigación, quiero estudiar la evolución o quiero estudiar la interfaz del dispositivo móvil o de la aplicación para contratar Uber. Yo creo que este modelo sigue funcionando, como No, muchos además otros poner modelos semióticos, evidencia, ¿no? es impresionante cómo pervive la transparencia de las interfaces. Es muy impresionante, que es un tema clave en el libro. Es muy impresionante cómo se analiza Twitter como si fuera gente hablando. No es una plataforma, ¿viste? Tal dijo algo, tal le contestó, tal como si fuera un bar. El esfuerzo de borramiento de lo Sí, sí. mediático de sus interfaces Yo es creo que es el triunfo constante. de toda tecnología, ¿no? Como que al principio tiene que ser visible para que la gente la compre, pero después cuando una tecnología triunfa es porque se volvió invisible. Se vuelve visible cuando deja de funcionar, cuando se rompe, cuando se traba. Y yo Esa creo que idea ese es el maclugiana destino. del pescado Sí, totalmente, somos y el peces en el agua. agua, ¿no? Sí, Él decía, hablaba de narcotización, él, ¿no? sí. Pero yo creo que ese es el destino de las inteligencias artificiales. Ahora estamos todo el día hablando, escribiendo, charlando, que la IA generativa, que la IA predictiva. Las inteligencias artificiales, como pasó con muchos algoritmos, como pasó con los chips, los microprocesadores, como pasó con los motores eléctricos, ¿no? A principios del siglo XX, un motor eléctrico era un aparato grande, ¿no? A lo mejor servía para sacar agua en el campo, ¿no? O para generar luz, ¿no? Todo el sistema, los dínamos, ¿no? Eh, pregun- Deberíamos preguntarnos cuántos motores eléctricos hay en nuestra casa hoy, en la cocina. Sí. Yo creo que en cualquier cocina hay 20, 30 motores eléctricos, todos los aparatos tienen algo. Va al baño, no sé, el cepillo de dientes tiene motor eléctrico. O sea, se han vuelto El invisibles, se han de extractor, hecho, sí. son microscópicos y
se han vuelto invisibles. Y con eso es casi una ley tecnológica eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, el destino de muchas tecnologías que hoy nos llaman la atención va a ser ese, ¿no? Y sobre todo yo lo que estoy convencido que con las inteligencias artificiales se van a volver totalmente invisibles en nuestra vida cotidiana, en nuestro uso, dentro del software, en todo. Una manera de terminar la entrevista, a ver qué te parece, es que mientras estemos necesitados de hacer clic o algo equivalente, las interfaces nos obligan a tomar conciencia sobre ellas. Sí, sí, la idea de hacer clic es volver opaca la interfase, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto es interesante, cuando un equipo diseña una interfaz, una tecnología, si el proceso está bien hecho, la tiene que probar. Es como cuando los ingenieros agarran una viga, la empiezan la prueba de carga, ¿no? La van plegando, plegando a ver hasta dónde aguanta y dónde se rompe. Bueno, los estudios de usabilidad, cuando están bien hechos, es eso, ¿no? Agarran una interfaz, la empiezan a testear para detectar problemas, para reducir al máximo la cantidad de problemas y que se vuelva De hecho, hay transparente, invisible. especializaciones en prueba de novedades Sí, tecnológicas. Se sí. estudia y te contratan Eh, para. lo que es interesante es que muchas veces, como el desarrollo económico, tecnológico es tan rápido, en los años 90 y 2000 se sacaban, y a veces seguramente hoy, se sacan web, se sacan aplicaciones móviles o software muy rápidamente, porque no había, sobre todo en los 90 no había tiempo eh, de probar todo. Entonces Microsoft sacaba un producto y había que esperar el 1.0, el 2.0, el 3.0 o el 1.1, 1.2 eh. y decía, no, no, comprate ese porque, o bajate ese, piratealo, porque el primero está lleno de bugs, ¿no? De todo lleno de problemas. Bueno, en ese sentido las empresas no hacían las pruebas de usabilidad, ¿no? Las hacíamos nosotros los usuarios y después nos quejábamos y ahí mejoraban el producto. Digamos que una buena cultura del diseño debería utilizar estos saberes para probar las cosas antes de sacarlas al mercado. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo. Me parece que salió linda. A mí por lo menos me gustó. Espero que estés satisfecho. Y bueno, nos veremos la próxima, además que nos vamos a ver pronto, alrededor de nuevos libros. Nos veremos en próxima entrevista, porque no hay dos sin tres, ¿viste? Así que vos siempre Seguimos tenés adelante. voluntad. Encantado de estas charlas que son parte de otras grandes charlas que tenemos fuera de las cámaras y los micrófonos. Un abrazo.